no había comida. Ah, Bueno, wow, qué sí, difícil, ¿eh? sí, vi la heladera y, o sea, estaba vacío. No, Wow, no había no había nada, nada. ni agua. La Madre. comida de Argentina me encantó. Sí, Sí. sí, o sea, el asado, las empanadas. Mm. Cuando tenía 15 años fui a Argentina. Vale, con 15 años ya, ¿eh? O sea, ya Sí. estabas casi un adulto, vale. Ujú, 15 años fuiste a Argentina. ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Un año nomás. Hice un año de intercambio con un programa que eh, organizó por una organización que se llama AFS. Vale. Bueno, su sede está en Estados Unidos, pero tiene como diferentes como, oficinas en, bueno, casi todo lado del mundo, sí. Vale, vale, vale. Entonces, es Estados Unidos el que lo lleva, aunque tiene oficinas en todos los sitios, ¿no? Sí, 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 Wow, sí. nunca he escuchado de este programa. Entonces, es para gente que tiene menos de 18 años para Sí. vivir en países hispanos o en cualquier país. En cualquier país que la situación se permite, Vale, sí, vale, vale. es que em, los estudiantes son, bueno, entre 15 a 18 años, o sea, son de secundaria, Vale, vale. bueno, superior, y es como que viven en un país extranjero para, bueno, aprender como conocimiento cultural, el Ujú. idioma, Sigue, sigue. y sí, Y- cosas así. Vale, vale, vale. ¿Y por qué Argentina, Alex? Porque anda que no tenías destinos, ¿no? ¿Por qué elegiste Argentina? Es que al principio quería ir a Turquía, Vale, wow. Bastante pero distinto, ¿eh? sí, aquello tiempo, am, Turquía había como muchas protestas contra el gobierno y Vale. no era tan seguro. Ujú. Por eso tenía que, bueno, buscar otra opción. Y entre ellos, quería ir a un país hispánico porque quería aprender español, como que español es el tercer idioma Mm, como más grande del mundo. mm. Y ya hablo, bueno, chino, inglés y sí, hablo español también. ¿Hablas cantonés y mandarín? Sí, ¿Hablas los los dos? dos, Wow, sí, sí. entonces eso es ya, con el español ya son cuatro lenguas, ¿eh, Alex? Sí, y un poco de italiano, un poquito. Wow, increíble. Tú sabes, en España, bueno, ahora está cambiando, pero hasta hace unos años hablábamos español y un poquito de inglés. Y Mm. aquí es que es increíble, habláis muchas lenguas, ¿eh? Y tú más todavía. Bueno, bueno, es Espectacular. ¿Y dónde, en Argentina, dónde fuiste? en San Luis, que es una provincia creo que más aburrida ¿Sí? de Argentina, porque no hay nada allá, básicamente, es el campo. Y bueno, bueno, viví en la capital de la provincia, pero la Vale, capital de San Luis son como 50.000 personas la vale. población y 50.000. bueno, 50.000 acá en Hong Kong, o sea, como como unos edificios o 50.000 personas, ¿no? Creo Claro. que es un pueblo muy pequeño para Claro, mí. claro, 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 tú viniendo de Hong Kong, además. Entonces fue un cambio cultural muy grande, ¿no? Fue un Sí, cambio muy sí. fuerte. Y también como que tenía muchos choques culturales, o sea, estilo de vida y todo, y también como eh, porque Argentina no era un país, bueno, todavía no es un país muy estable Ya. económicamente, pero tuve una experiencia como muy provocante y como Muy, muy enriquecedora, ¿no? Como que sí, aprendiste mucho. sí, y me influye mucho, sí. Qué bien, Alex. Y fuiste con una familia, ¿no? ¿O fuiste tú solo Yo fui solo. y Y viviste con una familia, ¿no? sí, con una familia anfitriona ahí. Sí, sí. ¿Y tú piensas que esto te ayudó más a aprender español o aprendiste más español con los amigos en la calle, en el colegio? Yo aprendí todo el español, bueno, casi todo, con mis compañeros en el club de básquet. Ah, vale, de Sí, baloncesto, es verdad. Luego vamos a hablar del sí, baloncesto, sí, sí. sí. Entonces aprendiste casi todo tu español jugando al baloncesto, fíjate. Sí, sí, y creo que es muy, es una manera muy, como más directo y como más, bueno, más eh, am, no tradicional Claro. como, aprender, pero, o sea, porque en la cancha, o sea, todo está gritando, los órdenes muy claro Ujú, y ujú. aunque, o sea,
la mayoría del tiempo no sé de qué está hablando, pero porque también en el deporte siempre hay que comunicar con tus gestos de tu cuerpo Ujú. y entonces por eso puedo como conectar algunas frases, palabras con una acción y así voy aprendiendo. Claro. Fui aprendiendo. Qué tal la comida a nivel cultural? Fue un cambio muy grande, ¿no? ¿Estuviste bien con la comida o fue difícil? O sea, la comida de Argentina me encantó. Sí, Sí. sí, o sea, el asado, las empanadas, Mm. que siempre compro una docena y yo como... ¿Comes más de una docena? Sí, 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 una docena, o sea, siempre, siempre. Wow, ¿vale? Bueno, son riquísimos Ajá. y bueno, el dulce de leche al principio no me gustaba nada, pero em, con el tiempo Te ha me... empezado a Sí, gustar sí, más. sí. ¿Te gusta la comida dulce o no mucho? No mucho. Los alfajores, sí, Vale. sí. Te voy a decir, el dulce de leche es muy dulce. Sí, Si eso no te gusta, muchísimo, sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces la comida bien. Culturalmente entonces fue un poco difícil, pero bien. Con la familia también bien. Bueno, mi relación con... Bueno, tenía dos familias anfitrionas. Vale, La primera, quedé con ellos por como 8 meses, no, 10, casi 10 meses. vale. Pero no nos llevamos bien, porque el problema es que era, bueno, en Argentina había inflación como muy, o sea, la Mm, situación era pésima. sí, sí. Y am, al principio de intercambio, o sea, la inflación no era tan mal. O sea, eh, todavía había comida Mm, que pueden poner en la mesa, pero luego, como después como de 4 o 5 meses, o sea, la inflación se va como volando. ya, 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 ya. Y por eso que no había comida. Ah, Bueno, wow, qué sí, difícil, ¿eh? sí. Y bueno, es que cada vez abrí la heladera y, o sea, estaba vacío. No, Wow, no había no había nada, nada. ni agua. Wow, pero qué difícil Sí. para la familia, ¿no? Entonces tú con esta situación decidiste pedir un cambio de familia, ¿no? Sí, sí, tenía la opción, la pedí, la organización a buscar, encontrar una familia para mí, Vale. encontrarme una familia, pero em, el problema, o sea, había otros estudiantes que encontraron otras familias por ellos, pero, o sea, también no era una tan Mm, buena opción. Entonces, al final, pregunté a mis compañeros de club de básquet y, bueno, eh, por mucha suerte, un compañero me aceptó en su familia por unos meses ah, y vale, sí, entonces sí, sí. viviste con tu compañero. Sí, sí, Wow, sí, sí. qué interesante. Bueno, Alex, entonces estuviste un año, ¿has dicho? ¿Un Ujú, añito? un año, ¿Sí? sí. ¿Cómo era tu español después de un año? ¿Hablabas bien? O sea, cosas como para comunicar de día, o sea, puedo. Para lo Sí, básico sí, lo básico, sí. ¿no? Pero tú sientes que ahora, por ejemplo, tu español es mucho más avanzado que en ese Sí, sí, momento, ¿no? obviamente, porque ahora es que estoy aprendiendo, bueno, estoy echando más esfuerzo Claro, a aprender. claro, ahora es más formal, Sí. pero bueno, sí, sí, entiendo lo que dices.